Sultanato de Omán y la República Islámica de Irán siguen cimentando su cooperación y los ejes que les unen. Luego de que el sultán de Omán visitara hace unas semanas Teherán y sostuviera encuentros con el líder de la Revolución Islámica de Irán y el presidente iraní, ahora el turno fue para los cancilleres de ambos países, quienes desarrollaron mesas de trabajo en la capital persa para revisar la implementación total de los acuerdos firmados previamente. Además, se anunció el establecimiento de la Comisión Económica Conjunta para acelerar la promoción de la cooperación bilateral. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Irán y Omán abogan por estrechar aún más sus nexos amistosos, estratégicos y de hermandad. Y para alcanzar este objetivo, el canciller del país árabe se reunió con su homólogo persa en la capital de Irán, Teherán. En la cita, ambas autoridades insistieron en aumentar más y más sus cooperaciones en casi todos los campos y destacaron la necesidad de continuar con seriedad las consultas entre los altos funcionarios a fin de preparar un documento integral para la cooperación a largo plazo entre los dos países. Afortunadamente, durante el último año se llevaron a cabo 2 rondas de reuniones entre los jefes de los dos países en Omán e Irán. En las intensas conversaciones de hoy con el canciller omaní, uno de los temas básicos de nuestra agenda conjunta fue el seguimiento de la implementación total de los acuerdos firmados previamente entre los dos países. Durante los últimos 22 meses, el volumen de transacciones comerciales entre Irán y Omán ha aumentado más de 2 veces y media, lo que es un récord notable en los lazos de las dos naciones en los últimos meses. Los dos cancilleres también cargaron contra Occidente, encabezado por Estados Unidos, por violar las normas y los derechos internacionales y por reimponer sanciones ilegales a la República Islámica. Por otra parte, instaron a los estados ribereños del Golfo Pérsico a promover la cooperación basada en el diálogo, que según precisaron, es un factor principal para lograr la paz, la seguridad y el progreso sostenible de la región. El ministro de Exteriores de Irán subrayó que la iniciativa de Teherán de celebrar una reunión con los 8 estados ribereños del Golfo Pérsico más Yemen ha sido bien recibida por las naciones de la zona y expresó su esperanza de que la sesión se convoque lo antes posible en un futuro cercano. Creemos que las relaciones entre los países vecinos de la región pueden expandirse de manera constante y continua, y esto es exactamente lo que nuestra región necesita más que en el pasado. Esta medida puede traer y garantizar la estabilidad, la seguridad y el desarrollo colectivo sostenible en la región. En la región del Golfo Pérsico, el respeto mutuo, respetar los derechos de las naciones y resolver los problemas de la zona basándose en el diálogo y la cooperación son las claves principales de la paz, seguridad y el desarrollo sostenible de la misma. En el encuentro, Irán dejó totalmente claro que no tolerará para nada injerencias en lo que respecta a su integridad territorial, tras una declaración de Rusia y ciertos países árabes del Golfo Pérsico sobre 3 islas iraníes de Abu Musa, Tom Mayor y Tom Menor. Aseguró que la República Islámica no comprometerá su soberanía con nadie ni por nada. La soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República Islámica de Irán son nuestras líneas rojas y no toleramos las posturas injerencistas de nadie. Estamos insatisfechos con lo que se incluyó en uno de los párrafos de esta declaración con respecto a las 3 islas que siempre han pertenecido a la República Islámica de Irán. Después de que el embajador ruso fuera convocado a la Cancillería iraní, hemos recibido ciertas explicaciones de los funcionarios rusos por algunos canales diplomáticos, pero no las consideramos suficientes. A su vez, el canciller de Omán expresó su satisfacción por el viaje a Irán y afirmó que la política de su país se basa en el principio de buena vecindad y respeto mutuo. Allí teníamos entonces parte de lo que fue este encuentro entre los cancilleres de Omán y de Irán y lo conversado en esas mesas de trabajo. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Nosotros vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas. Hoy estará con nosotros José Antonio Alcaide, analista político militar retirado, licenciado en Geografía e Historia desde Madrid, España.
también nos estará aportando en el análisis Nicola Hadwa, analista internacional, profesor de Economía Política desde Valparaíso, Chile. Ya listos con sus perfiles, les damos la bienvenida rápidamente. José Antonio, gusto saludarte hasta ahora. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, estupendamente y encantado de volver a estar contigo y con nuestra concurrencia. Qué gusto también para nosotros, José Antonio. Y Nicola, bienvenido como siempre al programa. ¿Qué tal? Gusto saludarte, Dani, y también saludar a José Antonio. Un agrado estar con ustedes. Vamos a iniciar contigo, Nicola, desde Valparaíso. Bueno, Irán y Omán siguen cimentando sus relaciones. Allí le hemos llevado el curso durante los últimos meses, en particular con estas reuniones diplomáticas y también de presidentes. ¿Cómo contribuye esto en el escenario geopolítico, geoestratégico, no solo para ambos países, sino también regionalmente? Dani, Omán, a pesar de que es un país relativamente pequeño, es un país que tiene una tremenda postura y posición geográfica y geoestratégica en el Golfo, ¿no? Ahora, es parte de los países productores de petróleo, parte de los países que tienen excelentes relaciones con los países de la zona y también, hay que decirlo, excelentes relaciones con Occidente. Generalmente Omán ha funcionado como un puente de buena vecindad, un puente de mejora, por así decirlo, de las relaciones entre los países, y lo más importante de todo es la postura que tuvo Omán apoyando a Irán en la idea de sacar del Golfo Pérsico a todas las fuerzas extranjeras y más aún en formar esta alianza de países ribereños de modo que ellos puedan ser autosuficientes en la seguridad de la zona. Así que en ese aspecto, tanto Omán como Irán y todos los países del Golfo tienen un excelente futuro por delante, Dani. Efectivamente, el punto de seguridad, un factor que une hoy más que nunca a estos dos países, y también, como bien decías, Nicola, efectivamente Omán se ha caracterizado siempre por quizás tener una postura un poco más de mediador entre los países de la zona y Occidente. Ya más adelante vamos a hablar un poco sobre este punto, sobre este factor, y Egipto. Voy antes con José Antonio. José Antonio, la misma interrogante, coincide con Nicola, y qué otro aporte pudiéramos estar viendo que va a traer particularmente para la región estas alianzas de Omán e Irán fortalecidas. A ver. Bueno, lo primero, es difícil superar lo que ha hecho Nicola. Ha hecho una perfecta disección de cuál es el tema, el problema, las ventajas, etcétera. Yo lo único que puedo decir es que desde el punto de vista geoestratégico militar, Omán es la llave del Golfo. Tiene una situación maravillosa, excepcional, que le permite en un momento dado decir quién entra y quién no entra dentro del Golfo. Y eso es muy importante porque la postura de Omán siempre ha sido una postura poco beligerante. Es un país que habla y trata de resolver las cuestiones por la buena voluntad y llevándose bien con todos, lo cual es fundamental, porque si tú tienes el punto estratégico que decide la situación y además eres un país dialogante, eso significa una seguridad total y absoluta. La postura respecto a Irán ha ido cambiando, nunca ha sido frontal contra Irán, pero yo he venido observando en los últimos tiempos que la relación, la cercanía entre Omán e Irán cada día es mayor y cada día es mejor. Y hay que tener en cuenta que hay intereses espurios, es decir, malos intereses, por parte de algunas naciones hacia Irán, es de todos sabidos, pero la sonrisa falsa que han tenido algunos países, algunos lugares con Omán, ya se les puede ir desdibujando, porque la buena relación entre Omán e Irán
puede significar muchas cosas. Y los países occidentales, sobre todo Norteamérica, tiene que ir pensándose que las cosas hay que tomarlas con gente a tu nivel, no tratando a los demás como si estuviesen por debajo. Y por lo demás, suscribo todo lo que ha dicho Nicola. Ahora, efectivamente, ambos cancilleres instaron a los estados ribereños del Golfo Pérsico a promover la cooperación basada en el diálogo para lograr la paz, la seguridad y el progreso sostenible de la región. Pero, Nicola, fíjate, ¿por qué urge, no tomando en cuenta y viendo los cambios que hemos visto durante los últimos meses en Asia Occidental, porque quizás urge hoy más que nunca que se materialice esa iniciativa de Teherán de celebrar una reunión con los 8 estados ribereños del Golfo Pérsico más Yemen? Bueno, esto tiene una tremenda importancia porque si nos damos cuenta, Occidente tiene una problemática gigantesca en lo que es primero el petróleo. Principalmente los países europeos, que en su gran mayoría son importadores del 100% de sus requerimientos y sus necesidades, donde Estados Unidos se ha encargado permanentemente y durante muchos años, primero, de demonizar a Irán para mantener una constante situación de tensión en el Golfo Pérsico, y de esa manera no solo dividirlo desde el punto de vista geoestratégico, sino que además dividirlo desde el punto de vista de la influencia que todos pudieran tener en la OPEP. Eso es de una importancia mayúscula, dado que ahí en la OPEP se toman las decisiones con respecto a los precios y a la producción de este elemento tan necesario para el desarrollo de Europa y de Estados Unidos, obviamente de todos los países del mundo, pero en este caso quienes tienen puestos los ojos en la riqueza del Golfo Pérsico son justamente ellos. Ahora, en el contexto geopolítico internacional, donde Europa está con una tremenda situación compleja, porque cayó en los cantos de sirena de Estados Unidos de aislar a Rusia, de no comprarle ni gas ni petróleo a los rusos, entonces obviamente que los ojos de Occidente y de Estados Unidos están puestos en el Golfo Pérsico. Claro. Ahora, lo más grave de esto, Dani, es que Estados Unidos y los países europeos tienen el mal hábito de no comprar lo que requieren, sino que tomárselo por la fuerza de las armas, colocar gobiernos sumisos que les regalen sus materias primas y controlar la política interior y exterior de cada uno de esos países. Lo vemos en Sudán, lo vemos en Libia, lo vemos en todos los países donde esos han colocado sus garras. De modo que la posibilidad de una organización de seguridad conjunta de todos los países del Golfo, es decir, Dani, que contribuye a la seguridad individual y colectiva de todos ellos, y no necesitan ni de ejército extranjero ni de protectores extranjeros. Con ello contribuyen a su independencia política, económica y diplomática, Dani. Totalmente, y allí se puede ver visualizado en ese mapa que nos ha preparado el día de hoy nuestro equipo de graficadores, esa cercanía y por supuesto esa vecindad y por supuesto las aguas estratégicas que circundan aguas de Irán y también de Omán. Ahora, José Antonio, hay un punto en particular que fue abordado en este encuentro de cancilleres y se ha mediatizado sobre esto, sobre todo por los protagonistas que compromete. Irán expresó su incomodidad tras una declaración de Rusia y ciertos países árabes del Golfo Pérsico sobre las 3 islas iraníes de Abu Musa, Tomb Mayor y Tomb Menor. ¿Cómo se comprende este punto y esa declaración de Rusia, país que además bien sabemos es aliado, es amigo de Irán y otros estados ribereños? Quizás cómo nos los puedes explicar para esa audiencia que posiblemente, no ubique o no tenga conocimiento de estas 3 islas en particular. Bueno, las 3 islas sumamente pequeñas, pero importantes por su situación. Es decir, no son unas grandes islas, no se pueden considerar algo sumamente importante desde el punto de vista material, pero geográfica y estratégicamente sí lo son. Claro. La actitud de Rusia, yo la enmarco en lo que está sucediendo con Rusia en los últimos 2 años.
quizá Vladimir Putin no está debidamente asesorado en algunos campos. Lo hemos visto. Yo tengo amistad con Alexander Dugin, que es uno de sus más importantes asesores políticos, y él me lo dice. Hay un verdadero problema porque hay gente nueva, hay gente que habla de geografía, que habla de estrategia y no sabe de qué está hablando. Y a veces eso significa que los voceros del Kremlin, pues como vulgarmente se dice, meten la pata. Pero meten la pata por desconocimiento. Es decir, hay personas que carecen de la adecuada formación para saber dónde están las cosas. Saber dónde están, algo tan simple como eso, y eso puede provocar algunos malentendidos. Por ejemplo, ha habido otros malentendidos en relación a la guerra de Ucrania. La postura de los países árabes o musulmanes de la zona, yo creo que está a veces, no en todos, pero está muy mediatizada por los intereses económicos de los Estados Unidos e Inglaterra, que siguen queriendo meter cizaña en la zona. Entonces, a veces lo que sucede, desde mi punto de vista, es que se quiere estar poniéndole una vela al diablo y una vela a Dios, y esas dos cosas pues no son posibles. Es la única justificación que tienen, porque otra, ninguna. Y tú, Nicola, bueno, bien sabemos uno de los puntos en los que Irán siempre ha sido muy contundente es en el respeto a su integridad territorial. Es una de las líneas rojas de la República Islámica. ¿Crees que esta declaración de Moscú, Nicola, y otros estados del Golfo Pérsico podría trascender, aun cuando tenemos información que ya en un encuentro con el embajador de Irán en Moscú, el representante diplomático del presidente de Rusia destacó la firme posición de su país hacia la República Islámica como un país amigo y dio énfasis en la soberanía e integridad territorial de Irán? ¿Pero crees que pueda trascender de aquí en más? No, yo creo que este fue un error, como muy bien lo explica José Antonio, por desconocimiento de aquellos que asesoran. No debiera ni debe escalar más arriba, en primer lugar porque Rusia necesita a Irán. Estados Unidos quiere colocar sus garras en Asia Occidental y recuperar Asia Central. No nos olvidemos que allí está el mayor problema. Entre Asia Central y Asia Occidental, hoy en día son aquellos donde se termina el futuro del mundo multipolar, donde termina el dominio norteamericano, donde se acaba esta unipolaridad que hubo tantos tiempos, y además donde se colocó en jaque al dólar. De modo que Estados Unidos va a querer ingresar a como de lugar allí. Irán es la potencia más destacada en la zona y es la potencia que ha sabido llevar con mucha sabiduría, con una diplomacia digna de alabar, muy inteligente la diplomacia iraní, ha permitido simplemente no solo enfriar las relaciones candentes que hubo con adversarios muy complejos como era Arabia Saudita, ¿no? Sino que ha logrado convencer a los países de la zona de que es mucho más rentable unirse y participar conjuntamente de la defensa de sus intereses colectivos que estar llamando a una ayuda que podríamos denominar un saco de plomo para un hombre que está en el agua. O sea, acá esta gente lo que pretende, Estados Unidos, el Reino Unido, y falta agregar a Francia, ojo, que Francia es un perrito faldero de Estados Unidos, pero bastante peligroso. Falta agregar ahí a Francia. Esos tres países van a hacer lo imposible para que no haya amistad entre los países que son los que producen la energía que mueve el mundo occidental, Dani. Sí. Otro de los factores o motivos por los que urge, como bien te preguntaba al principio del programa, ese encuentro, esa reunión, esas estrategias más claras que nunca entre Irán y pues el resto de países ribereños del Golfo Pérsico. José Antonio, el tiempo apremia. Hay otro punto que no quiero se quede por fuera. Recordemos que en mayo pasado, cuando el sultán de Omán y el presidente Raisi se reunieron acá en Teherán, se mediatizó mucho también sobre la decisión de Egipto para restaurar relaciones con la República Islámica. Observando esta combinación de cambios geoestratégicos recientes en la región y el mundo, ¿cómo interpretar el cambio en la posición de Egipto y qué representaría además, ¿no?, ese deshielo entre el Cairo y Teherán?
Bueno, es importante ese deshielo, muy importante, porque Egipto es abanderado de muchas cosas respecto a los países musulmanes del norte de África y de Oriente Medio, y está demasiado escorado hacia Estados Unidos. Yo no sé si es real lo que está sucediendo con Egipto. Es cierto que están pasando cosas en Egipto que nos hacen de pensar que Estados Unidos está perdiendo fuelle allí. De todas maneras, Inglaterra y Francia, como bien ha dicho Nicola, siguen siendo muy importantes en la zona y van a ser un contrapeso, una contramedida a ese acercamiento entre Egipto e Irán, que no es que sea necesario, es imprescindible. Hay una cosa que ha apuntado Nicola y que es muy importante. Hay que recordar que los países de Asia Central no tienen salida al mar. Su salida al mar es Irán. E Irán es su principal valedor en el Golfo. Y yo entiendo que cuando Irán tome medidas y haga acciones concretas con esos países ribereños del Golfo, debe de acordarse que es todos esos países de Asia Central, que yo además conozco muy bien, sé que necesitan a Irán, e Irán también puede acabar necesitándolos. Y esos países están muy en contra de Estados Unidos y sus perritos falderos, que tratan por todos los medios de conjurar todo lo que es avance en la zona. A ver, Nicola, ya estamos en la recta final y como reflexión, como mensaje, tras ir viendo, ¿no?, esta reconfiguración de alianzas, cercanías y deshielos en Asia Occidental, en definitiva, ¿qué mensaje se le está enviando hoy más que nunca a Occidente, aún con la presencia militar que mantiene en algunos países de la zona? Bueno, Dani, acá hay una situación que es bastante clara. Estados Unidos va cuesta abajo y atados al cuello de Estados Unidos van los países europeos que desde el Plan Marshall en adelante unieron su vida a través de un cordón umbilical de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que tiene una deuda gigantesca, recién hubo un tremendo problema en el interior de Estados Unidos por el tope de la deuda. Es el país más endeudado del mundo y además es un país que depende mucho de los petrodólares de esos países de la zona. Por lo tanto, se ha visto en una situación en que no puede seguir ayudando como antes al Estado de Israel y tampoco va a poder seguir ayudando a Egipto. No nos olvidemos que Egipto e Israel son los mejores aliados que tiene Estados Unidos y que las políticas norteamericanas, que las podemos ver nosotros, por ejemplo, en que Egipto fue capaz de rodear Gaza y de aislar a Gaza por indicación norteamericana, yéndose en contra del sentimiento musulmán y el sentimiento de solidaridad con el pueblo palestino de su propio pueblo. Así es. Pero ahora esa ayuda económica se va a ver limitada y Egipto tiene que cambiar su mirada, tiene que empezar a mirar hacia otros sectores, porque Estados Unidos no se va a poder ayudar ni a sí mismo. Bueno, así es. Allí lo tenemos bastante claro. Vamos a cerrar con esta reflexión de tu parte. Nicola, les quiero agradecer a ambos, José Antonio, y a ti, por supuesto, por acompañarnos en este análisis, en esta clase, como yo siempre digo, de geopolítica de acá, de Asia Occidental. Será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Bueno, pues un abrazo a todos. Otro de regreso. Allí el panorama entonces de la voz de nuestros expertos en la materia. Nosotros por lo pronto seguiremos el pulso detrás de estas relaciones de aquí en más y cómo van a ir contribuyendo al nuevo escenario regional en la región, en Asia Occidental, específicamente Irán y Omán. Mañana cambiamos de tema y nos vamos a otro continente, a Europa, porque se ha desarrollado la tercera cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Así que estaremos revisando allí importantes aspectos. Buena jornada, les esperamos mañana.